Bienvenidos a esta nueva charla. Hoy nos metemos de lleno en el discurso de Jerome Powell, el presidente de la Fed, allá en Jackson Hole 2025. Sí, un discurso muy esperado, la verdad. Es que era un momento clave. Su última vez allí, antes de terminar mandato, y con un ambiente, de bastante incertidumbre económica, política. Totalmente. Y Jackson Hole, ya se sabe, suele ser donde se cuecen cosas, ¿no? Donde los bancos centrales dejan caer pistas sobre cambios de política. Y este año parece que ha marcado un antes y un después, ¿verdad? Sí, ha sido un punto de inflexión bastante claro, yo diría. Pues nuestra idea hoy es esa, desgranar un poco qué dijo Powell, por qué se ha montado tanto revuelo en los mercados y sobre todo qué significa esto para la economía y para quienes siguen los mercados de Europa desde América Latina, que es un tema que interesa mucho. Claro. Así que nada, venga, vamos a meternos con esto. Antes del discurso, la tensión era palpable, ¿no? Mucha incertidumbre. Muchísima. La Fed estaba, digamos, en una encrucijada difícil. Porque los datos económicos serán un poco como una de cal y otra de arena, ¿no? Exacto. Por un lado, la inflación subyacente, la que mira la Fed con lupa, pues seguía alta, un 3,1% en julio. Que está bastante por encima del 2% que buscan. Claro. Y además, estaba ahí el run-run de los aranceles de Trump, ¿no? Que podían echar más leña al fuego de la inflación. Pero luego, por otro lado, el empleo, que era lo que aguantaba el tirón, pues parece que se enfría. Sí. La creación de empleo ha bajado mucho, una media de 35.000 al mes estos últimos 3 meses. Nada que ver con los 168.000 de media que veíamos en 2024. Exacto. Y el paro, sigue bajo en términos históricos, 4,2, 4,3%, pero ha subido un poquito. Y los salarios también, parece que crecen más despacio. Aquí es donde se pone la cosa interesante de verdad. Lo fascinante aquí es el dilema clásico de la Fed, ¿no? El doble mandato, empleo e inflación. Claro, los datos de empleo casi pedían un recorte de tipos, ¿verdad? Para que la economía no se frenara más. Pero la inflación, pues decía todo lo contrario, quietos paraos. Y esa tensión se notaba dentro de la propia Fed, ¿no? Que hubo hasta votos en contra en la última reunión. Efectivamente. 2 miembros del FOMC votaron por bajar tipos ya, algo que no pasaba, en 30 años, que hubiera disenso pidiendo bajar tipos. Madre mía. Refleja que había división de opiniones. Y el mercado, ojo, que ya se lo olía. Antes del discurso, la probabilidad de recorte en septiembre era altísima, 75-85%. Y a todo esto, súmale el ruido político. Sí. Las presiones políticas, intensas. Trump atacando a Powell, pidiendo recortes, cuestionando la independencia de la Fed. Algo bastante inusual. Rompiendo la tradición, vamos. Totalmente. Y por si fuera poco, un problema más de fondo. La calidad de los datos. Eso lo comentó Powell, ¿no? Sí, lo reconoció. Las tasas de respuesta en las encuestas han caído mucho, por debajo del 40% a veces. Y claro, si los datos no son fiables del todo... Pues decidir es más difícil. Y justificarlo también. Exacto. Afecta la credibilidad. Un panorama complicado, la verdad. Vale. Escenario tenso. Llega Powell a Jackson Hole. ¿Y qué dice? Porque no fue solo repetir lo de siempre, no. Habló de recalibración. Esa fue la palabra clave. Recalibración. Fue un ajuste muy medido. Reconoció que la Fed ya había actuado para enfriar el mercado laboral, como diciendo, esto es en parte cosa nuestra. Algo así. Hemos hecho el trabajo en ese frente y con eso, justificaba poder empezar a pensar en relajar la política. ¿Y cómo argumentó esa posible bajada de tipos? Pues se basó en 3 cosas básicamente. 1. La inflación, aunque sigue alta, está mucho más cerca del objetivo. 2. El mercado laboral se ha enfriado desde su estado de sobrecalentamiento. Palabras textuales. Vale. Que los riesgos de que la inflación se desboque, han bajado. Y sobre los aranceles tuvo una visión interesante. ¿Qué dijo? Que sí, que impactarían en los precios, pero lo veía más como un cambio de una sola vez en el nivel de precios. O sea, no necesariamente como algo que genere una espiral inflacionista continua. Suena a un ejercicio de equilibrismo total. Abrir la puerta a recortes, pero sin que parezca que cede a la política ni que se olvida de la inflación. Exacto. Ese es el quid de la cuestión. Cambió el foco de los riesgos. Si antes era la inflación, ahora puso el riesgo de que el empleo empeore, al mismo nivel. Y así justifica el recorte como algo coherente con su mandato,
¿no? No como una rendición. Justo, para mantener la credibilidad. Fue una jugada, ¿eh? Bastante hábil, retóricamente hablando. Y esto, además, se enmarca en una revisión más amplia de su estrategia a largo plazo, ¿cierto? Así es. Era parte de la revisión de su declaración de objetivos a largo plazo y estrategia de política monetaria. Y aquí, ojo, que soltó una idea con Mejía. A ver, Sugirió que la tasa de interés neutral, esa que ni acelera ni frena la economía, podría ser ahora sustancialmente más alta que en la década de 2010. ojo, que eso es importante. Significa que, aunque bajen tipos ahora, igual no volvemos a verlos casi a cero como antes. Pues, si conectamos esto con el panorama general, esa parece la lectura, sí. Se acabó la era del dinero casi gratis. Podría ser. Si la Fed cree que la economía ahora funciona bien con tipos estructuralmente más altos, pues incluso después de recortes, no volveríamos a esos mínimos post-crisis o post-pandemia. Y eso lo cambia todo, ¿no? Valoración de acciones, bonos, el coste de la deuda para empresas, para gobiernos, incluso para América Latina. Claro, claro. El coste del capital, el atractivo del ahorro, todo. Es como si la Fed estuviese diciendo, oye, que igual las reglas del juego han cambiado después de la pandemia, adaptándose a una nueva normalidad. Y claro, ante este giro, ¿los mercados cómo reaccionaron? Euforia. Inmediata y generalizada. La lectura fue clarísima. La Fed va a bajar tipos. Y pronto. Las bolsas, la renta variable, lo celebraron a lo grande, ¿no? Vimos subidas fuertes. Sí. El Dow Jones, 1,4% arriba, más de 800 puntos. El S&P 500, un 1,3% más o menos. El Nasdaq 100, el tecnológico, más del 1,6%. Incluso las pequeñas empresas, el Russell 2000. También, casi un 3% arriba. Son muy sensibles a los tipos, claro. Los inversores vieron el escenario ricitos de oro, ¿no? El ideal. Exacto. El Goldilocks. Economía que se enfría pero no se estrella, inflación que baja y la Fed que ayuda con recortes. El cóctel perfecto para la bolsa. Totalmente. Se quitó el miedo a que la Fed siguiera apretando las tuercas, aunque el empleo flaqueara. De ahí el optimismo y las proyecciones de más subidas. ¿Y en otros mercados? ¿Bonos, divisas, también reflejaron esto? Absolutamente. Pero, bueno, con la dinámica esperada. En renta fija, los bonos del Tesoro de UE, los rendimientos cayeron bastante. El bono a 10 años, que es la referencia. Ese mismo. Estaba en el 4,33% antes del discurso. Y llegó a bajar hasta el 4,246%. Una caída notable. Sí, y refleja justo eso, la expectativa de recortes. Si se esperan tipos más bajos, los bonos que ya existen con tipos más altos valen más, su precio sube, y el rendimiento, que va al revés, baja. Entendido. ¿Y el dólar? Que suele ir fuerte con tipos altos en EU. Pues el dólar, acusó el golpe, se debilitó, perdió como un 1% frente a otras monedas globales. Y eso dio aire a otras divisas, ¿no? Incluidas las emergentes. Claro, vimos al peso mexicano, por ejemplo, apreciarse un 0,8% ese día. Para países de América Latina, un dólar más débil, bueno, puede ser un alivio. Reduce la carga de la deuda en dólares, abarata importaciones. Exacto. La lógica es, si los tipos en EU van a bajar, pues invertir en dólares pierde algo de atractivo relativo. ¿Y esta fiesta de los mercados financieros, cómo se traslada a la economía real? Pues mira, la caída de los rendimientos de los bonos suele acabar notándose en hipotecas más baratas, préstamos al consumo, crédito para empresas. ¿Puede animar un poco la inversión, el sector inmobiliario? Eso es. En cierto modo, los mercados se adelantan a la Fed. Relajan las condiciones financieras antes incluso del recorte oficial. De hecho, la probabilidad de recorte en septiembre se disparó, ¿no? Sí. Según la herramienta FedWatch del CME, después del discurso, la probabilidad de un recorte de 0,25% en septiembre pasó del 90%. Esto plantea una pregunta importante. ¿Significa que ya está todo el pescado vendido? Camino despejado. Bueno, y mientras reflexionamos sobre cómo los mercados van asimilando todo esto, creo que es un buen momento para agradecer a quienes hacen posible esta conversación. Este espacio llega gracias al apoyo de nuestro sponsor en Argentina, Brokers 36. Si alguien está en Argentina o tiene pensado viajar, de verdad tiene que conocerlos. Gestionan seguros de todo tipo, auto, hogar, comercio, lo que haga falta. Muy útil, sí, señor. Tienen su WhatsApp, página web, email. Toda la info está en pantalla o en la descripción del episodio.
muy fácil contactarlos. Así que, una vez más, gracias Brokers36 por apoyar este proyecto. Nos encanta trabajar con ustedes. Retomando donde lo dejamos, decíamos que, vale, euforia en el mercado, pero la incertidumbre no se ha ido del todo, ¿verdad? Quizás solo ha cambiado de sitio. Exactamente. El camino a corto plazo para septiembre parece bastante claro. Ese recorte de 25 puntos básicos. Vamos, el mercado lo da por hecho, más del 90% de probabilidad. Incluso se habla de más recortes este año. Sí, se especula con 2 o 3 más. Powell fue bastante claro, dentro de lo que cabe, sin pillarse los dedos del todo. Pero la Fed siempre dice lo mismo. Dependemos de los datos, el data dependent. Eso no cambia. Y recto. Y aún faltan datos clave antes de septiembre. El informe de empleo de agosto, más datos de inflación. Claro. Si esos datos sorprenden para arriba, imagínate, más empleo de lo esperado o la inflación que no baja, la Fed se queda en una posición muy incómoda. Tendría que echar el freno al recorte tan esperado. Y eso podría causar lo que llaman los analistas una aguda decepción. O sea, ventas fuertes en los mercados. Es un riesgo. Vale, ese es el riesgo a corto plazo. Mirando un poco más allá de septiembre, ¿qué otros nubarrones hay en el horizonte? Pues hay varios frentes. Primero, el propio crecimiento de EU. ¿Aguantará o flaqueará más? Hay análisis como los de Morgan Stanley que dicen que ojo con los aranceles o las políticas de migración que podrían restar crecimiento al PIB. ¿Cuánto? Hablan de entre 0,75 y 1 punto porcentual. No es poco. Luego, claro, los riesgos geopolíticos, Ucrania, precios de materias primas, eso siempre está ahí. Y las diferencias entre bancos centrales, ¿no? También, que si el BCE en Europa va por un lado, el Banco de Japón por otro, eso puede generar volatilidad en las divisas y afecta a América Latina también. Incluso hay quien le da la vuelta a la tortilla de la euforia actual, ¿no? Sí, mira, esa misma casa, Morgan Stanley, plantea un escenario que da que pensar. Dicen, cuidado, que este aterrizaje suave que celebra el mercado, ayudado por los recortes, Sí. podría ser solo la antesala de un recalentamiento después. Y si pasa eso, la Fed tendría que... Volver a subir tipos en 2026. Varia giro sería eso. Imagínate. Y los aranceles complican todo mucho, porque nadie sabe muy bien cuál será su impacto final en inflación y crecimiento. ¿Y cuál sería el peor escenario posible? El que nadie quiere ver. Pues, un escenario feo sería que la Fed recorte tipos porque el empleo va mal, pero que a la vez la inflación siga alta o incluso repunte. Por los aranceles, por ejemplo. O por problemas de suministro, lo que sea. O que el crecimiento de repente se acelere. En esa situación, la Fed tendría que dar marcha atrás y volver a subir tipos. Eso sería un shock tremendo para los mercados que ya han descontado el escenario bueno. Un shock importante, sí. Y para la economía real también. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos un resumen rápido. Parece que Powell ha calmado las aguas a corto plazo, pero... La incertidumbre sobre el futuro sigue ahí, ¿no? esa es la clave. El discurso fue una jugada estratégica. Powell reafirmó el doble mandato, gestionó expectativas, muy complejo. Los mercados lo leyeron como luz verde para recortes y fiesta. Pero la decisión final sigue dependiendo de datos que además tienen problemas de fiabilidad. Y los riesgos de que el cuento de hadas no se cumpla son reales. Así que, para quien invierte, sobre todo desde América Latina, pues la moraleja es clara: diversificación y prudencia. Gestionar el riesgo es más crucial que nunca, porque la volatilidad puede seguir. Perfecto. Pues recapitulando muy breve. Powell mueve ficha en Jackson Hole, recalibra el mensaje, abre la puerta a bajar tipos. El mercado entra en euforia, da por hecho el recorte en septiembre. Pero las dudas sobre la economía, la inflación y los datos siguen ahí a medio y largo plazo. Exacto. Ese es el panorama actual. Muy bien resumido. Y esto nos deja con una pregunta final para darle vueltas. Más allá del recorte que parece que viene ya, ¿cómo podría afectar a largo plazo esa idea de que los tipos de interés neutrales en Estados Unidos sean estructuralmente más altos? Sobre todo para las estrategias de inversión desde América Latina, pensando en el coste del dinero, en los flujos de capital hacia la región. Es una pregunta muy pertinente, sí señora. Da para pensar. Bueno, pues si este contenido les resulta útil, les invitamos a suscribirse al canal, a dejar un like y a comentarnos qué otros temas les gustaría que tratásemos. Eso siempre ayuda mucho. En la descripción van a encontrar 2 enlaces importantes. Uno a nuestro patrocinador, Broker360, y otro a PayPal, por si alguien quiere apoyar este proyecto directamente. Cualquier aporte, aunque sea pequeño como un café, se agradece un montón para seguir creando contenido. Gracias por ese apoyo.
Y con esto, pues, llegamos al final de la charla de hoy. Esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido algo y que nos acompañen en la próxima. Ha sido un placer, como siempre. Una vez más, muchas gracias a Broker 360 por hacer posible este espacio. Nos reencontramos muy pronto. Y recuerden, los enlaces a Broker 360 y a PayPal están en la descripción. Gracias otra vez.